Lección número 13, para el 24 de junio del 2017. Temas principales de Primera y Segunda de Pedro. Versículo de memoria. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. El apóstol Pedro en sus cartas anima a sus lectores a mantener su fe en medio de las pruebas, y deja en claro que las falsas doctrinas podrían ser muy perjudiciales para soportar en las pruebas. Una de las problemáticas más graves era la de la falsa doctrina sobre el tema de la salvación. Los falsos maestros habían diseminado la creencia de que ya estábamos salvos y que la santificación no era necesaria para salvarse, sino que era solo consecuencia de estar salvados. Pedro habla drásticamente en sus cartas de que esto no es así, que se debe dar testimonio, más bien, de una vida renovada, y que por lo tanto no podemos decir que ya estamos salvados. Apenas se introduce en su carta, exaltando al gran Dios y Salvador, les recuerda las promesas por las cuales han aceptado el cristianismo, la herencia inmarcesible de los cielos, no contaminada, y que por lo tanto deben ser santos como aquel que los ha llamado a una vocación alta para el reino celestial. Les recuerda que si deben portarse correctamente ante los hombres es porque ellos pertenecen a otra nación, la celestial, y también por eso mismo que el resultado de ser cristianos es que el enemigo de las almas luchará intensamente a través de la persecución para disuadirnos del camino de la vida. Y con esto pasamos al día domingo 18 de junio, el sufrimiento, Jesús y la salvación. La persecución es inevitable cuando se quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, como lo dice 2 de Timoteo 3:12. Todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Jesús mismo declaró en el libro de San Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 20, que si a él lo habían perseguido, también perseguirían a sus seguidores. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Es en medio de estas pruebas en las que se demuestra si somos realmente cristianos. Santiago dice: bienaventurado el varón que fuere tentado, porque cuando fuere probado recibirá la corona de la vida eterna. Santiago 1:13. Es decir, que no basta con que estemos bautizados dentro de la iglesia y que asistamos a ella y hayamos confesado nuestros pecados y haber recibido perdón de ellos, sino que también debemos apartarnos del pecado y comportarnos de acuerdo con nuestras creencias, tal y como lo dice Santiago 1:22, que no seáis solo oidores sino hacedores de la palabra. Para lograr esto, el apóstol Pedro nos dice que será necesario, antes de alcanzar la salvación, que nuestra fe, por la cual seremos salvos, tenga que ser probada. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, tenga que ser pasado por fuego. Y nos recuerda que se nos dio el mismo Espíritu Santo para que éste nos santifique, y por lo tanto haga que nuestra fe resista en la prueba, y nos da consejos por los cuales podremos resistir en medio de las tribulaciones de la persecución. Nos pone de modelo a Cristo, quien sufrió por mano de los malvados, a fin de ser nuestro ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y por esa causa, dice él, que la palabra de Dios es la que nos puede hacer resistir como a Cristo, ya que los santos profetas de Dios habían escrito sobre Jesús las penas que pasaría y tribulaciones, y las glorias después de estas. Así Jesucristo, cuando leyó las Escrituras, aunque sabía que pasaría por momentos crueles y difíciles porque así estaba profetizado, también dichas profecías mostraban que luego resucitaría y alcanzaría la gloria. Y fue por esto que él soportó todo cuanto le sucedió, porque ya conocía lo que vendría, y al conocer lo que vendría,
también sabía cuál iba a ser el premio que recibiría. De la misma manera, para nosotros se nos ha dejado en las Escrituras lo mismo, para saber qué nos sucederá cuando tengamos que andar por el camino correcto y tengamos que decirle al mundo que tiene que andar por él, y cuál será el resultado al final de haber hecho esta obra. La gloria es lo que nos espera. Por esa razón es que el cristiano avanza como Jesucristo con la seguridad de que las cosas que tenían que ocurrirle ya están escritas. Con esto nos quiere decir el apóstol Pedro que nosotros podemos tener un asidero en la palabra de Dios, ya que al igual que Jesús, en esta se dice lo que debemos de pasar en este mundo corrompido de parte de los que injurian la verdad, y quiere que no nos mezclemos en sus prácticas, debido a que al hacerlo estaríamos en contra de la luz y terminaríamos persiguiendo a los verdaderos. A su vez que ésta también nos alienta con promesas de gloria que vendrán. Así lo declara Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 hasta el 12, Romanos capítulo 8, versículo 17. Pedro enseña que la santificación que debe hacernos soportar en medio de la tribulación es resultado de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso nos dice que debemos nacer a una esperanza viva por medio de esta palabra de vida, deseándola como la leche no adulterada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 y 24, y capítulo 2, versículo 1. San Juan, capítulo 17, versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que, mientras Dios pide de nosotros santidad, puesto que aquí dice, sed santos porque yo soy santo, Primera de Pedro 1:16, entonces necesitamos de las Escrituras. Dios nos ha dado la Biblia para que nosotros podamos santificar nuestras vidas. La Biblia no es un libro más, es el libro que nos va a hacer triunfadores en este mundo para que podamos entrar por los portales de gloria de la santa ciudad. Y a ese tipo de enseñanzas que nos van a llevar para que alcancemos el éxito y el poder y la gloria, se le llama santificación. Santidad no es convertirse en un yeso. Santidad no es ser un cucufato ni golpearse el pecho. Santidad no es meramente que tengamos que asistir a alguna iglesia. Santidad es que aprendamos lo que dice la Biblia y que podamos obedecerlo. La iglesia solo tiene el propósito de enseñarnos cómo poder obedecer y qué debemos obedecer y por qué debemos obedecer. Y cuando aprendemos eso, entonces comenzamos a hacer lo que la Biblia dice y a eso se le llama santidad. Ya que podemos ahora participar de todas las promesas de esta palabra, si la obedecemos para alcanzar la vida eterna, obteniendo así el fin de nuestra fe. Primera de Pedro 1:9. Gracias a la sangre preciosa de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que lo ha pagado todo para que nosotros podamos participar ahora de esta herencia, vale decir, de todas las promesas que están escritas en la Biblia. Ahora todo lo que está escrito en la Biblia ya es un regalo para nosotros. ¿Ya no podemos decir se cumplirá? No, porque Cristo ya pagó todo con su sangre, entonces todo lo que dice la Biblia ya está pagado para que nosotros lo podamos ahora recibir como que fuese nuestro. Y por eso nos invita a tener que permanecer en la obediencia a la palabra de verdad para ser purificados por medio de ella para una herencia incorruptible. Nos dice sobre esto el espíritu de profecía también. Ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Pero por sí mismo el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. La santidad que según la palabra de Dios debe poseer antes de poder ser salvo es el resultado del trabajo de la gracia divina sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias refrenadoras del Espíritu de verdad. La obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. La parte que le toca a cada cristiano es perseverar en la lucha por vencer cada falta. Constantemente debe orar al Salvador para que sane las dolencias de su alma enferma por el pecado. El hombre no tiene la sabiduría y la fuerza para vencer. Ellas vienen del Señor y Él las confiere a los que en humillación y contrición buscan su ayuda. Hechos de los Apóstoles, página 424.
De manera que cuando nosotros buscamos con contrición las enseñanzas de la palabra del Señor, nos llega a través de ella la ayuda y el poder de Dios, a fin de que podamos hacernos vencedores por la gracia de Él. Así, prácticamente, todas estas promesas, todo este poder, está comprado por la sangre de Jesucristo, para que todos podamos salir vencedores en esta lucha contra el mal. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía: la obra de transformación de la impiedad a la santidad es continua. Día tras día, Dios obra la santificación del hombre, y éste debe cooperar con Él, haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correctos. Debe añadir gracia sobre gracia, y mientras el hombre trabaja según el plan de adición, Dios obra para él según el plan de multiplicación. Nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón contrito, y multiplica para los fieles su gracia y paz. Gozosamente derrama sobre ellos las bendiciones que necesitan en sus luchas contra los males que los acosan. Hechos de los Apóstoles, página 424. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia de la verdad por el Espíritu, en amor hermanable sin fingimiento, continúa Pedro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La palabra de Dios, la verdad, es el medio por el cual Dios manifiesta su Espíritu y su poder. La obediencia a ella produce fruto de la calidad requerida, amor no fingido de los hermanos. Este amor es de origen celestial y conduce a móviles elevados y acciones abnegadas. Hechos de los Apóstoles, página 414. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos, y las energías, hasta entonces latentes, son despertadas para cooperar con Dios. Hechos de los Apóstoles, página 414. Toda carne es como la hierba, declaró, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dejando pues toda malicia y todo engaño en fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Hechos de los Apóstoles, página 415. Y con esto pasamos al día lunes 19 de junio. ¿Cómo deberíamos vivir? Una temática a la que vuelve Pedro más a menudo que cualquier otra es presentada en la pregunta que hace en 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro indica el camino a seguir para llegar a la salvación, y es la de apartarnos de toda mala acción que batalla contra el alma, y que no debemos temer a renunciar a ellas porque nos vayan a ultrajar los impíos, ya que si somos fieles a Dios, Él nos recompensará, mientras que a los malos los ha reservado para el juicio. Los fieles han aceptado a Cristo como su abogado y salvador, y deben dejarse guiar por Él. Por eso Pedro les indica que su victoria y salvación están en la palabra y deben permanecer en ella. Por sobre todo, aunque se dirige a los creyentes de todos los tiempos, hace más hincapié en los que vivan cuando el fin de todas las cosas esté cercano. El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. Los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma, deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiere el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Por lo cual escribió Pedro: teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo,
Sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hechos de los Apóstoles, página 413. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia de la verdad por el Espíritu en caridad, hermanable sin fingimiento, continúa Pedro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La palabra de Dios, la verdad, es el medio por el cual Dios manifiesta su Espíritu y su poder. La obediencia a ella produce fruto de la calidad requerida, amor no fingido de los hermanos. Este amor es de origen celestial y conduce a móviles elevados y acciones abnegadas. Hechos de los Apóstoles, página 414. Y con esto nos vamos al día martes 20 de junio. Esperanza en la segunda venida. Pedro guardaba viva en su corazón la esperanza del regreso de Cristo y aseguró a la Iglesia del infalible cumplimiento de la promesa del Salvador. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. San Juan 14:3. Para los atribulados y fieles la venida de Cristo iba a parecer muy demorada, pero el apóstol les aseguró: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Hechos de los Apóstoles, página 427. A pesar de todo eso, el apóstol Pedro advirtió también contra los falsos maestros que procurarían hacer dudar de la cercanía de la venida de Cristo, rápida y prontamente preguntando con duda: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Al igual que el hombre de la parábola que contó Jesús cuando las señales del fin se estuvieran cumpliendo, declaró: mi Señor tarda en venir. Mateo 24:48. Jesús había dicho claramente que el día y la hora nadie lo sabe de su venida, pero el siervo malo dice que no es la hora todavía. Tarde en venir, dice él. Las profecías se están cumpliendo rápidamente, pero los falsos maestros dice Pedro, que hablan como bestias brutas, declarando que no hay por qué alarmarse en estos hechos, que son ciclicales y que no hay que asustar a la gente. Es increíble cómo ellos pueden decir que el Señor tarde en venir, dando a entender que ellos sí conocen que todavía no es el tiempo de su venida, cuando Cristo está siendo claro y enfático: el día y la hora nadie lo conoce. Así que ¿cómo ellos pueden decir cuando alguien está predicando profecías: ¿para qué predicas profecías? Vas a asustar a la gente, todavía no es el tiempo? Ellos se contradicen, pues el día y la hora nadie lo sabe todavía. Mirando hacia adelante, nos dice el espíritu de profecía: a través de los siglos hasta el tiempo del fin, fue inspirado a señalar las condiciones que habrían de existir en el mundo precisamente antes de la segunda venida de Cristo. En los postrímeros días vendrán burladores, escribió, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Primera de Tesalonicenses 5:3. No todos, sin embargo, serían engañados por los artificios del enemigo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Hechos de los Apóstoles, página 427. Para corroborar lo que dice, pone como fundamento una base inconmovible y sólida. Tenemos también, declaró Pedro, la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y con esto pasamos al día miércoles 21 de junio, orden en la sociedad y en la Iglesia.
El apóstol delineó claramente cuál debía ser la actitud de los creyentes hacia las autoridades civiles. Dijo: «Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores, y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey». Hechos de los Apóstoles, página 416. Como fieles cristianos, los hijos de Dios obedecen a la autoridad, ya que en esto demuestran que si Dios estuviera en persona en la tierra, le obedecerían también a Él en todas sus leyes. A su vez, que eso no significa que en todo cuanto diga el gobierno deberíamos someternos. Hay ocasiones en las cuales el gobierno podría ponerse en oposición a las leyes de Dios. Para tales casos, se nos dice: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29. Cuando tengamos que aplicar la obediencia dentro de la iglesia, será semejante. Se nos dice entonces cómo debe aplicarse la orden en tales casos. Nos dice el Espíritu de Profecía: «Acordado que la autoridad más elevada después de Dios entre los adventistas del séptimo día está en la corporación de este pueblo, la Asociación Adventista del Séptimo Día, cuando ésta obra dentro de su jurisdicción de vida, y que tales decisiones deben ser obedecidas, salvo que se demuestre que éstas están en conflicto con la palabra de Dios y los derechos de la conciencia». La Junta Directiva de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De manera que entonces, dentro de la Iglesia, mientras la jurisdicción de vida de la Asociación General no salga de las enseñanzas de la palabra de Dios y de los derechos de la conciencia, se le puede obedecer. Pero si en la misma Iglesia se van en contra de la palabra de Dios y los derechos de la conciencia, entonces no estamos obligados a obedecer. De nuevo se aplica el texto de Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los que ocupan la posición de subpastores deben ejercer una diligente vigilancia sobre la grey del Señor. No debe ser una vigilancia dictatorial, sino una que tienda a animar, fortalecer y levantar. Ministrar significa más que sermonear. Representa un trabajo ferviente y personal. La iglesia sobre la tierra está compuesta de hombres y mujeres propensos a errar, los cuales necesitan paciencia y cuidadoso esfuerzo para ser preparados y disciplinados para trabajar con aceptación en esta vida y para que en la vida futura sean coronados de gloria e inmortalidad. Se necesitan pastores fieles, que no lisonjeen al pueblo de Dios ni lo traten duramente, sino que lo alimenten con el pan de vida. Hombres que sientan diariamente en sus vidas el poder transformador del Espíritu Santo y que abriguen un fuerte y desinteresado amor hacia aquellos por los cuales trabajan. Hechos de los Apóstoles, página 419. Los subpastores deben realizar una obra que requiere mucho tacto, siendo que han sido llamados a combatir en la iglesia la desunión, el rencor, la envidia y los celos, y necesitan trabajar con el Espíritu de Cristo para poner las cosas en orden. Deben darse fieles amonestaciones. El pecado debe ser reprendido, lo torcido enderezado, no solamente por la obra del ministro desde el púlpito, sino también por medio de la obra personal. El corazón descarriado podrá desaprobar el mensaje, juzgando incorrectamente y criticando al siervo de Dios. Recuerde entonces que la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Santiago 3:17 y 18, Hechos de los Apóstoles, página 420. La obra del ministro del Evangelio es declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Efesios 3:9. Si alguno que emprende esta obra escoge la parte que menos sacrificio propio requiera y se contenta solamente con predicar, dejando a algún otro el ministerio personal, su labor no será aceptable para Dios. Por falta de una obra personal eficaz y consagrada,
están pereciendo almas por las cuales Cristo murió y se ha equivocado en su vocación. Aquel que entrando en el ministerio no siente disposición para realizar la obra personal que demanda el cuidado de la grey. Hechos de los Apóstoles, página 420. El espíritu del verdadero pastor es el de la abnegación. Se olvida de sí mismo para realizar las obras de Dios. Por la predicación de la palabra y por la obra personal en los hogares, se entera de sus necesidades, sus tristezas y sus pruebas, y cooperando con el gran sustentador compartirá sus aflicciones, consolará sus penas, aliviará sus almas hambrientas y ganará sus corazones para Dios. En esta obra el ministro es asistido por los ángeles del cielo y él mismo es instruido e iluminado en la verdad que lo hará sabio para la salvación. Hechos de los Apóstoles, página 420. El espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras asociaciones. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, el procedimiento mejor y el único seguro consiste en quitarle el puesto, para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. Todos vosotros sois hermanos. Testimonio para Ministros, página 361. Y con esto nos vamos al día jueves, 22 de junio. La primacía de las Escrituras. Pedro estaba bien preparado para hablar de los propósitos de Dios para con la raza humana, porque durante el ministerio terrenal de Cristo había visto y oído mucho concerniente al reino celestial, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, recordó a los creyentes, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada desde la magnífica gloria: Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Por muy convincente que fuese esa evidencia de la certidumbre de la esperanza de los creyentes, había otra aún más convincente en el testimonio de la profecía, por medio de la cual la fe de todos puede ser confirmada y asegurada firmemente. Tenemos también, declaró Pedro, la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, página 426. Mientras exaltaba la palabra profética más permanente, como un guía seguro en tiempo de peligro, el apóstol amonestó solemnemente a la iglesia contra la antorcha de la falsa profecía, la que sería levantada por falsos doctores, que introducirían encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor. A esos falsos maestros, aparecidos en la iglesia y considerados por muchos de los hermanos en la fe como verdaderos, el apóstol los compara a fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Sus postrimerías, díceles, son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, haberse tornado tras el santo mandamiento que les fue dado. Hechos de los Apóstoles, página 426. Sin duda, los falsos profetas serían la clave fundamental de los últimos tiempos, dice el apóstol Pedro, que en los últimos días se manifestarían con la falsa antorcha, es decir, con falsas profecías, harían de lado Daniel y el Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles sería renunciado y comenzarían a predicar sus falsas profecías, en las cuales apartarían de la verdad el oído para que la gente no se prepare para la segunda venida de Cristo, al igual que el falso maestro mencionado por Jesucristo, el mal siervo que decía: mi Señor se tarda en venir, enseñando así a la gente en la iglesia a comer y a beber con los borrachos y a participar de sus deleites, fiestas y diversiones.
Este falso maestro es llamado por Jesucristo hipócrita, al que se le partirá por la mitad y se le echará en el fuego del infierno. Es que los que sean inservibles tendrán que ser así destituidos. Y estos falsos maestros fueron la causa de las persecuciones de las que el apóstol Pedro hablaba. A esto se refirió cuando decía que estos son los que hacen sufrir al pueblo del Señor y padecer, y que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Por eso, nuestro mensaje de los 3 ángeles debe ser proclamado con potencia, sin miedo, sin cobardía, pues este mensaje salvará las almas. Es el único antídoto para la salvación de la humanidad. Si este mensaje no llega a cada individuo, hay el peligro de que millones pierdan la vida eterna. Y con esto nos vamos al día viernes 23 de junio, para estudiar y meditar. Nos dice el Espíritu de Profecía: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. El propósito de la palabra de Dios es purificar para santidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dice San Juan 17:17. Cuando se conoce la verdad, ésta santifica el alma. Nada menos que la verdad puede hacerlo. Es imposible conocer la verdad y no ser santificado por ella. El conocer las profecías, dice Pedro, es el medio de la santificación. Es decir, para que, como escribió Pablo, Cristo vive en nosotros y ya no nosotros en nosotros mismos. Dijo el apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahora Pedro escribe lo mismo: para que el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Es decir, para que ya no vivan ustedes, sino que el lucero de la mañana sea el que alumbre desde sus corazones. Pero para eso, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos. De manera que entonces, cuando nosotros recibimos la profecía, estamos llenándonos del Espíritu. En 1 de Tesalonicenses 5:19 el apóstol Pablo declaró: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. De manera que entonces así se nos enseña que el Espíritu Santo viene a través del conocimiento de las profecías. Y este Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:22, es para la santificación de nuestras almas. Por esta causa, a decir verdad, escribió las 2 cartas Pedro, porque los falsos maestros estaban queriendo desviarlos de la palabra de Dios, que es la que santifica con sus enseñanzas, a través de los cuadros proféticos que nos menciona. El hacer creer que ya estábamos salvos era para disuadirnos de estudiar la Biblia, declarando: si ya somos salvos, ¿para qué necesito de estudiar la Biblia? Con el interés obvio de alcanzar la salvación. Si ya estamos salvos, ya no hay motivos para luchar, para alcanzar logros más elevados, y eso llevaría a apartarse de la fe. Astutamente los falsos maestros utilizan de esto, con el propósito de alejar a la gente de la Biblia. En la Edad Media, el papado quitaba la Biblia, pero ahora la imagen de la bestia, astutamente, juntamente con el poder del papado, ¿qué cosa hacen? Le quitan la Biblia a la gente psicológicamente, diciéndole: ¿para qué tanto conocimiento si el conocimiento no te va a salvar? Cristo es el que te salva. Así, de esa manera, hacen que la gente se aleje de la Biblia, no viéndola como el libro más importante de toda la historia y de su vida. El mundo quiere alejarnos también de la palabra de Dios. A través de otros medios que inventan, nos alejan de la Biblia porque saben que ahí está la vida eterna, el éxito, el poder y la seguridad. Así Satanás está llevándose a miles hacia el infierno. El no hablar de las profecías quitará la santidad. Por eso Pedro, exaltando la palabra profética más segura, les dijo a sus oyentes: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Deseado de todas las gentes, página 572, Evangelismo, página 505. Así que entonces,
Proclamando el Evangelio más rápido podemos acelerar la venida de Cristo, pues Él dijo, y será predicado este Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Dice el Espíritu de Profecía, es privilegio de todo cristiano no solamente esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio. Pronto la última cosecha sería levantada y Cristo vendría para reunir el precioso grano. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 22 y 23, Evangelismo 505. Cuando termine el mensaje, la venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, lengua y pueblo. Olvidaremos nosotros, los que pretendemos ser estudiantes de las profecías, que la tolerancia de Dios para con los impíos es una parte del vasto y misericordioso plan por el cual Él está tratando de lograr la salvación de las almas. The Review and Herald, 18 de junio de 1901, Evangelismo 505. Maravillosa lección de esta semana. Con estas palabras queda para nosotros la reflexión de primera y segunda de Pedro de todo este trimestre. Que Dios quiera que cada uno de nosotros hayamos comprendido que las falsas doctrinas que enseñan que ya estamos salvos o que no hay que hablar ya de la segunda venida de Cristo no sean parte de nuestra iglesia, y si ya están siendo predicadas dentro de ella, en el nombre del Señor pedimos, elimínenlas. Quítenlas de la iglesia y no las vuelvan a predicar más, puesto que el apóstol Pedro le llama basura a todas esas cosas. Que Dios nos ayude. Amén.